las que amarran sus verdades con paliacates en sus gargantas, las que hacen invisibles las clandestinas, las no contadas, las del dolor triplicado de mujer pobre, india de nada, las que huellas han dejado borradas todas por las distancias. Colombia no ha cumplido con los desplazados, y menos con las desplazadas. Y nosotras lo que hemos tratado en estos 5 o 10 años de lucha es decirle a la Corte Constitucional, a la Defensoría del Pueblo, a todo el mundo: mire, la guerra está en los hombros de las mujeres. La mujer está recibiendo todo el impacto del conflicto armado. Todas del color de tierra, de la montaña, de la cañada, las que aguardan en sus pechos los 4 vientos, la luz del alba. Este auto que marca, digamos, un hito en el reconocimiento de derechos de las mujeres fue gracias a la valentía de las mujeres en situación de desplazamiento, a su tesón, a su esperanza, a su dolor también, y por qué no decirlo, a su impotencia frente a un Estado que es sordo para atenderlas, para escucharlas. Entonces creo que la Corte tuvo esa capacidad de sentir el dolor de las mujeres y escuchar su voz. Hace énfasis es en que las mujeres tienen mayores riesgos y vulnerabilidades para enfrentar el conflicto armado, ¿sí? Que están más expuestas a la violencia sexual, que la condición de una sociedad patriarcal las pone en una situación de mayor vulnerabilidad y mayor riesgo. Que las mujeres son las que quedan viudas, que las mujeres son las que les matan y les desaparecen sus hijos y a sus hijas, que las mujeres son las que vienen a engrosar los cinturones de pobreza de todas las ciudades receptoras, que las mujeres son las que tienen que cambiar sus roles. Antes en su lugar de origen tenían otras condiciones y aquí vienen a tener otras condiciones más de precariedad e incluso de humillación. Y que el Estado por fin reconoce que las instancias encargadas de la ejecución de la política pública no garantizan ni son respetuosas con las necesidades, los intereses y los derechos de las mujeres. Campesino colombiano, que desplazado te tienen, campesino colombiano, que desplazado te tienen, con un cuadro de hijos sufres, de miseria y padeceres, con un cuadro de hijos sufres, de miseria y padeceres. Campesino, no sufras más, campesino, tenés valor, que esta tierra de amor y paz otro día será mejor. Campesino, no sufras más, campesino, promesa son. Este auto 092 es un auto que se adopta, que sale el 14 de abril del año 2008. La Corte de alguna manera no puede esperar más la falta de decisión del gobierno nacional y entonces le obliga al gobierno a 4 aspectos fundamentales, al gobierno y al Estado en general. ¿Cuáles son los 4 mandatos de la Corte a través del auto 092, que es el auto que se refiere a la protección de las mujeres en situación de desplazamiento? Obliga al gobierno nacional a que adopte 13 programas específicos que atiendan el efecto desproporcionado que el desplazamiento tiene en la vida de las mujeres. Obliga también al gobierno nacional a que adopte 2 presunciones constitucionales, es decir, la Corte le dice al gobierno que siempre, en toda la atención que hagan a la población en situación de desplazamiento, tendrá que adoptar 2 presunciones constitucionales que ya me voy a referir a ellas. La tercera orden que le da al gobierno nacional es que proteja a 600 mujeres que individualmente su situación fue conocida por la Corte Constitucional y fue ordenado al gobierno medidas concretas de protección a 600 mujeres. Y por último, la Corte Constitucional corretraslada a la Fiscalía General de la Nación
para que en un lapso determinado manifieste el estado de la investigación en varios casos que la Corte Constitucional reporta a la Fiscalía General de la Nación. Este auto es muy importante, ¿por qué? Porque maneja dos presunciones que significan para las mujeres un mecanismo claro de exigibilidad de derechos. La primera es la presunción de vulnerabilidad acentuada de las mujeres desplazadas. Con base en esta presunción, todas las autoridades, todos los miembros de Acción Social, del Ministerio de Protección Social, del ICBF, de cualquier autoridad que esté con competencia para atender a la población desplazada, debe asumir que toda mujer desplazada que se acerque a esa autoridad está en condiciones de vulnerabilidad y necesita ayuda con especial diligencia. Y la segunda presunción es que las mujeres en situación de desplazamiento tienen que recibir ayuda humanitaria de emergencia hasta que su condición socioeconómica esté estable. ¿Qué significa eso? Hasta que tengan niveles de educación, tengan un empleo, vivienda propia y todas sus condiciones que favorezcan una vida digna. Mientras las mujeres no tengan esto, el Estado tiene que seguir apoyándolas. No significa que porque a las mujeres ya les dieron la ayuda humanitaria por 3 meses, o les dieron una prórroga, o les dieron el proyecto productivo, ya ellas no tienen derecho. Las mujeres tienen derecho hasta no tengan restablecidos su condición socioeconómica. Eso es muy importante que quede claro, porque la confusión se da es que como ya se recibieron algunos tipos de ayudas, entonces ya no hay derecho a eso. La carga de la prueba pasa al gobierno y no a las mujeres desplazadas que tenían que demostrar que eran desplazadas. La presunción es que ellas son desplazadas si así lo reclaman, si van y se inscriben, y quien debe demostrar que no son desplazadas es el Estado. Eso es muy importante, porque finalmente, y tampoco cualquier adquisición que ellas tengan, como un televisor o una nevera, les quita la condición de desplazada. Este auto cubre a todas las mujeres en situación de desplazamiento. No importa que esté de segundas en la carta de declaración, no importa que no esté en el registro único, no importa que apenas llegue a Bogotá, porque precisamente el auto también recoge eso, que no tiene que pasar por la instancia que compruebe. Ahora es el Estado, ahora es Acción Social el que tiene que comprobar la situación de las mujeres, porque eso es lo que hemos venido luchando todos estos años. La Corte dice que las mujeres, en el marco del conflicto armado colombiano, enfrentan 10 riesgos de género. Y una vez son desplazadas, las mujeres, respecto de las mujeres se dan 18 facetas de género. Lo importante, antes de empezar, es decir entonces que todas juntas, riesgos de género y facetas de género, son las que le permiten a la Corte Constitucional calificar de un efecto desproporcionado, diferenciado y desproporcionado al desplazamiento en la vida de las mujeres y en consecuencia la necesidad de que el gobierno y el Estado en general adopte medidas que atiendan esa diferencia y ese efecto desproporcionado al desplazamiento en las mujeres. El primero, y desde todo punto de vista el más grave de todos, es el riesgo de violencia sexual en el marco del conflicto armado, en el cual la Corte hizo hincapié y le dedicó un capítulo especial a describir los tipos de violencia sexual que cometen los actores armados contra la mujer, además de haber documentado unos niveles de barbarie y de crueldad realmente espeluznantes sobre los que no existe un registro oficial ni en la memoria ni en la conciencia política del país.
Además de hacer eso, la Corte concluyó que la guerra en Colombia se está desarrollando en el cuerpo de las mujeres y ellas son las víctimas a menudo inocentes por contactos indirectos, contactos presuntos con los actores armados, incluso contactos familiares, por estrategias de control social de los actores armados, por estrategias de avance en el control territorial y de recursos, por retaliaciones, ¿sí? Por todo tipo de factores dentro de la guerra, la mujer acaba siendo víctima de violencia sexual y es una violencia sexual invisible. Califica esta violencia sexual como una práctica habitual, como una práctica extendida, como una práctica grave, como una práctica sistemática e invisible, esta violencia sexual. Imbripaio, 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 manda. Uatapi, uatapi, uatapi. Ana parida y manda. Segundo riesgo es el riesgo de explotación o esclavización por parte de los actores armados para ejercer labores domésticas o consideradas tradicionalmente femeninas dentro de sus campamentos, es decir, cocinar, hacer aseo, lavar la ropa, cuidar los enfermos y labores afines. El tercer riesgo es el riesgo de reclutamiento forzado de sus hijos o de sus hijas, que se hace mucho más fuerte cuando se trata de mujeres cabeza de familia en entornos rurales. Por lo general, las amenazas por tratarse de mujeres vulnerables se dirigen contra ellas, de que se va a reclutar a sus hijos y en esa medida es un riesgo de género en el conflicto armado. El cuarto riesgo de género es un riesgo derivado del contacto personal o de las relaciones familiares o personales, sean reales o sean presuntas, con algún miembro de alguno de los grupos enfrentados en el conflicto armado. Y esto es un riesgo de retaliaciones por parte de los bandos enemigos. Los riesgos derivados con la pertenencia de las mujeres a las organizaciones sociales, con lo que significa para las mujeres la pérdida de su principal proveedor económico cuando éste es eliminado o desaparecido en el marco de la guerra, y en fin, todos aquellos riesgos relacionados con los factores históricos de discriminación que las mujeres han vivido. El siguiente riesgo de género en el conflicto armado identificado por la Corte fue el riesgo de persecución o incluso de tortura o asesinato por las estrategias de control coercitivo del comportamiento público y privado de las personas que establecen los grupos armados en amplias partes del territorio nacional, en los cuales regulan desde el tipo de vestimenta que pueden usar, el color del que pueden tener el pelo, hasta el tipo de relaciones interpersonales que pueden establecer, las opiniones que pueden expresar, los lugares que pueden frecuentar, los horarios en los que pueden moverse dentro del territorio, y son un riesgo de género porque se basan en patrones machistas culturales en los cuales la mujer juega un rol subordinado y hay ciertas cosas que puede y no puede hacer de acuerdo con la dignidad del hombre. El siguiente riesgo de género en el marco del conflicto armado es el riesgo de discriminación acentuada y de vulnerabilidad acentuada de las mujeres indígenas y afrodescendientes en el país. Ay, 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 ¿dónde andará aquellos ojos que me hicieron suspirar? El siguiente riesgo de género en el marco del conflicto armado es otro riesgo de desprotección, pero es relacionado con la desprotección de sus tierras y de su patrimonio inmueble. Es un riesgo porque las mujeres están mucho más expuestas a ser despojadas tanto de sus tierras como de sus propiedades por los grupos armados al margen de la ley,
y eso genera a su vez el desplazamiento forzado de las mujeres y de sus familias. Están mayormente expuestas a un despojo de su propiedad por la incertidumbre que tienen jurídicamente respecto de su propiedad. En este país machista, por lo general, el que conoce los linderos, las escrituras, los títulos jurídicos de propiedad, hasta dónde llega la tierra y de dónde la sacó y dónde está registrada, es el hombre. La mujer por lo general lo ignora, así sea ella la propietaria. Y no fue cuento, sino que de que llegaron tirando bombas y se oía bala por abajo y bomba por arriba. Tiraban bomba arriba y balacera por debajo. Yo no me di de cuenta a qué hora me tiré a un barranco y caí al río. Cogí una champa con mi esposo y una hija, porque los otros se perdieron como cuando cae un gavilán al patio, que todas las gallinas vuelan y cada una coge para su lado. Yo tenía varios terrenos que me habían dejado mis padres, pero cuando yo salgo desplazada de apartado, en mi declaración yo no meto esos terrenos. Yo no meto esos terrenos porque cuando a uno le pasa un problema tan serio como el que me pasó a mí, uno se le olvida, si es el caso, hasta el apellido. Nosotros hemos puesto de presente que existe como una apuesta política hacia el catastro alternativo del despojo, en contraprestación, o sea, este catastro alternativo del despojo va como una manera de decirle al programa de tierras cómo debe ser que se aborda frente a una población en situación de desplazamiento, cómo se abordan, cómo se le pregunta, cómo se llega a la información de sus tierras. Y en ese punto es primero entendiendo que las formas como se tuvo la tierra son variadas y no se pueden estar establecidas como las que están en el código, que la mayoría de ellos son poseedores y que el Estado debe trasladarse como nosotros nos hemos trasladado a donde fueron los lugares de desplazamiento para identificar plenamente con múltiples fuentes, no solamente las fuentes catastrales, sino las alcaldías, las escrituras y las delimitaciones, de dónde están las tierras, qué pasó con las tierras y qué diversas maneras de despojo han sido víctimas las mujeres desplazadas. Lo más duro para mí ha sido perder, por ejemplo, 12 años de trabajo, que era en donde yo pensaba asegurar el futuro de mi familia, en donde ya tenía muchas garantías, mucha forma de vida y volver a empezar de cero. Por eso es una de las banderas nuestras, es la recuperación de las tierras y el poder tener esas tierras con garantías, con dignidad y con unos instrumentos jurídicos que nos garanticen la tenencia de estas tierras. Eso para nosotras las mujeres es importante, que la titulación de esas tierras esté a nombre de nosotras las mujeres. Son tantas cosas bonitas que tiene nuestro país. Lástima que existan casos que no quiero recordar. La masacre en Bojayá, que eso fue un hecho violento que entristece a nuestro pueblo, no nos deja tener paz. Bien, entonces decíamos que el análisis del efecto desproporcionado en la vida de las mujeres tenía que ver con los 10 riesgos de género en el marco de la guerra, pero además con lo que sucede con las mujeres una vez son desplazadas. Lo que sucede es lo que llama la Corte las 18 facetas de género. La Corte organiza esas 18 facetas de género en dos grandes bloques conceptuales. Uno primero dice lo que las feministas hemos llamado y denominado el continuum de la violencia en tiempos de paz y en tiempos de guerra.
La Corte se refiere entonces a que históricamente las mujeres han vivido violencia intrafamiliar, han vivido violencia sexual cuando eran pequeñas por su tío, por su padre, por su sobrino, por su padrastro. Hace referencia a que las mujeres, en razón de la discriminación, han enfrentado obstáculos para acceder al sistema educativo que no han enfrentado los varones, que las mujeres han enfrentado obstáculos para acceder a su derecho al trabajo que no han enfrentado los varones, han enfrentado obstáculos que tienen que ver con el costo para ellas cuando ellas asumen el rol de jefatura de hogar. Es decir, esta histórica discriminación entonces cobra mayores dimensiones y significa que viven el desplazamiento con ese déficit de derechos que las mujeres históricamente han vivido en el país frente a sus diferentes derechos. El segundo grupo de facetas de género del desplazamiento forzado, es decir, aquellas facetas que afectan únicamente a las mujeres desplazadas por la conjunción de sus condiciones femenina y de desplazamiento y que no afectan ni a las mujeres no desplazadas ni a los hombres desplazados, son un total de 6. En primer lugar, y la más grave de todas, es una muy fuerte necesidad de atención psicosocial, por la conjunción de todos los crímenes que han tenido que vivir antes y después del desplazamiento. La siguiente faceta de género del desplazamiento dentro de este segundo grupo es problemas específicos de las mujeres ante el sistema oficial de registro y caracterización de la población desplazada. Existen numerosos casos en los cuales las mujeres se ven abocadas a problemas que las golpean únicamente por ser mujeres. Por ejemplo, una mujer que ha declarado con su esposo al momento del desplazamiento o su compañero, pero ha perdido a su compañero durante el desplazamiento o con posterioridad a la declaración. El compañero queda registrado con ese núcleo familiar y a donde se vaya reclama las ayudas que le corresponderían a ese grupo sin que la mujer tenga acceso a ellas, y cuando va a presentarse a acción social a tratar de que cambien su situación en el registro, le dicen que ella está mintiendo, que eso no es cierto, que ella ya presentó una declaración original y queda excluida de los beneficios del sistema de atención a la población desplazada. La tercera faceta de género dentro del segundo grupo de problemas que solo afectan a las mujeres desplazadas son problemas en la accesibilidad al sistema de atención a la población desplazada. Las mujeres desplazadas por lo general tienen bajos niveles de escolaridad y cuentan con muy pocas competencias para hacer trámites, para saber cuál es la autoridad competente para proveerles ayuda, para moverse en la ciudad, y el sistema de atención no es sensible a las dificultades que deben afrontar para acceder a él. Por lo tanto, es una exclusión frontal por no saber leer o no saber llenar un formulario. Siguiente problema, que no merece mayor explicación, es una alta frecuencia de funcionarios hostiles o incompetentes en el sistema de atención a la población desplazada. La siguiente faceta de género es lo que se llamó el enfoque familista del sistema de atención a la población desplazada, es decir, un privilegio hacia las mujeres que forman parte de familias que son cabeza de hogar o que están casadas, en detrimento de las mujeres que no son cabeza de hogar. Si bien es muy importante fortalecer el rol de la mujer cabeza de hogar, eso no puede convertirse en un obstáculo para que las mujeres que no tienen familia o que están solas en el desplazamiento no tengan un apoyo especial por parte del Estado. Y finalmente, la última faceta de género dentro de este segundo grupo es lo que se llamó la reticencia estructural del sistema a otorgar la prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia a las mujeres que, sin embargo, están en condiciones de vulnerabilidad que ameritan una prórroga de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
concreta, la Corte Constitucional le exige a Acción Social la creación de 13 programas específicos para las mujeres en situación de desplazamiento. Un programa de prevención de los riesgos extraordinarios de género en el marco del conflicto armado. Un programa de prevención de la violencia sexual. Programa de prevención de la violencia intrafamiliar y comunitaria. Programa de promoción de la salud. Programa de apoyo a las mujeres desplazadas que son jefes de hogar. Programa de apoyo educativo para las mujeres desplazadas mayores de 15 años. Programa de facilitación del acceso a la propiedad de la tierra. Programa de protección de los derechos de las mujeres indígenas y afrodescendientes. Programa de promoción de la participación y de prevención de la violencia contra las mujeres líderes. Programa de garantías como víctimas del conflicto armado a la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición. Programa de acompañamiento psicosocial. Y un programa de eliminación de las barreras del acceso al sistema de protección a las mujeres desplazadas. El auto exige al gobierno